Gracias a Dios que estamos aquí. Y miren, gracias a Dios por los chicos que están aquí en esta tarde, que son de la NETS, ¿verdad? Ok, Dios les bendiga. Y por el resto, si es que se me escapa alguno. Bueno, así como me ve, ya no soy tan joven, ya necesito lentes. Entonces, pero bueno, estamos cerquitas. Y bueno, hermanos, pues yo, la verdad no sabía cómo empezar. No tenía ni idea de cómo empezar. Me habían comentado de que me tocaba participar, y dije, sí, claro que sí, cómo no, con mucho gusto, y el Señor va poniendo la palabra como a todos los que Dios nos pone en este lugar enfrente, ¿no? Pero yo decía al Señor, días atrás, semanas atrás, Señor, pues muchas gracias, ¿no? Porque tú nos mantienes con bien, nos mantienes con salud, nos mantienes con paz en nuestro corazón, pero sé, Señor, que van a venir pruebas. ¿Sí está de acuerdo? Cuando está la calma, ¿qué viene después? Tormenta, ¿sí? Entonces, y mi oración al Señor era, Señor, primero que nada te agradezco por tus pruebas que van a venir y te pido por favor que si tienes alguna prueba a nosotros, a mi familia, a cada uno, que sea por mí, que comience por mí. Te ruego, Señor, que tengas esa misericordia y que tú trates conmigo. ¿Y qué creen que pasó? El Señor, pues, misericordioso y grandioso, pues ahí te va, ¿sí? Y resulta, hermanos, que yo no, pues la verdad no esperaba cuál iba a ser el trato del Señor. Durante el mes de febrero empecé con ciertas molestias en mis dedos. Y para empezar, como les decía, yo no sé cómo debía de empezar hoy este servicio. Le decía a nuestro pastor, porque me tocaba el domingo, que pasó, y la hermana Claudia predicó el miércoles, y predicó una palabra que me llegó hasta el tuétano, el Señor hablando a mi corazón, y le decía, y la hermana dijo, iba a haber una segunda parte, le decía al hermano, oye, ¿por qué no la dice ella? ¿No? Porque pues necesitaba esa palabra adicional, ¿no? Y gracias a Dios así fue. Entonces fue Dios hablando totalmente, hermanos. Y como les decía, en inicios de febrero pues sentía unas molestias en mis dedos, o sea, muy extraño. No le hacía mucho caso. Total que me aproveché que todos nos hicimos estudios y yo también me hice estudios, y resulta que pues no la llaman los doctores que era. Ya me hicieron otros estudios de muchísimas cosas y pues no, tampoco. Y de una cosa resultó a otra, ¿no? Entonces, de repente, como dije, ya no somos tan jóvenes como antes. Antes, pues, digamos, podíamos malpasarnos en no dormir bien, en comer mal, en no hacer ejercicio o hacer sobre ejercicio, muchas cosas, ¿no? Pero hoy ya no, hoy ya cualquier cosa el cuerpo lo resiente, ¿no? Entonces, pues sí, resulta que ahí en los estudios, pues muy alto el azúcar, muy alto el colesterol, muy bajo el sueño, pero sobre todas las cosas, la cercanía con el Señor, la intimidad con Dios, muy alejada, tibia. Eso no dice el estudio, solo le sacan la sangre y dice eso, pero la parte espiritual uno la va discerniendo, ¿no? Entonces, fue Dios tratando conmigo a lo largo de todo ese mes, ¿no? Inclusive lo más complicado fue cuando inició este mes, en los primeros de marzo. Pues ya me había hecho la idea de que pues no iban a encontrar ahorita el resultado de por qué me dolían, y teníamos que irnos a Querétaro esa mañana. Fue un sábado de hace una semana precisamente. Entonces, pues como les digo, me levanto temprano, duermo poco. Entonces al final se me ocurrió investigar en el internet, ¿por qué pasa esto? ¿Y qué creen que pasó? Una cosa me llevó a otra, y comenzamos con mal del sueño, mal de no sé qué, mal de otra cosa, parálisis, embolia, muerte. Entonces, todo eso, no investiguen nada, ¿sí? O sea, hágale caso al doctor, no investigue nada, ¿sí? Entonces, resulta que de repente en esa mañana las piernas me empezaron a adormecer. Yo solo tenía molestia en los dedos, De repente me empezaron a adormecer las piernas, los brazos, la cabeza, y ya nos teníamos que ir. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Maneja tú, yo no puedo manejar, no tengo conciencia de mis actos, ¿no? Entonces, no soy dueño de mi cuerpo. Entonces,
pues ya no le gusta mucho a ella manejar a Querétaro, tuvo que hacerlo. Entonces al final en el camino estaba comunicándome con el Señor: Señor, ¿es este tu trato? ¿Es esto lo que tú quieres conmigo? Y sentía mucho miedo, pero temor como nunca me había albergado en mi vida. Temor. No de mí, qué me fuera a pasar. Sé que si yo cierro aquí los ojos, ¿dónde los voy a abrir? En la presencia del Señor, ¿sí? No, lo decía por mi familia. ¿Qué van a hacer ellos sin mí? O sea, ¿qué va a pasar? A ese grado llegó mi mente, hermanos, ¿eh? Entonces, al final del día, porque fue una batalla constante, y yo entiendo por qué pasó todo eso, porque pues, yo se lo pedí al Señor: pruébame, ¿no? Si vas a mandar una prueba, que sea conmigo, y pues ponme eso en mi caminar, ¿no? Mi sentir. Y bueno, fue muy difícil la noche de ese sábado horrible. O sea, estuve en vela literalmente, ¿no? Y tenía pláticas profundas con el Señor. Señor, ¿tú qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme, no? Y estaba orando, y en la mañana siguiente, que ya le tocaba el servicio de hace una semana, mi esposa le tocaba servir, se tuvo que ir antes que nosotros, y yo le decía a mis hijos: ¿saben qué? A lo mejor no vamos a ir, la verdad no me siento en condiciones de ir. Pero dije: Señor, o sea, tú eres mi guerrero, tú eres mi paz, tú eres quien me va a confortar en todo momento. Y el Señor me escuchó y hizo su obra en mí, y nos venimos para acá. ¿Y qué creen que encontré aquí, hermanos? Descanso, paz, ¿sí? Esa paz y ese descanso que yo estoy buscando constantemente en oración desde ese momento, pero aquí se magnificaba, se exponenciaba como un megáfono, o no sé cómo le dicen aquí, que usted habla y se escucha fuerte, ¿no? Entonces eso pasó, y luego en la tarde de ese día domingo, bueno, le conté a nuestro pastor este caso, estuvimos juntos, me escuchó y bueno, me dio una palabra de aliento, me abrazó, y ya fui el domingo al doctor para decir: oye, ¿sabes qué pasa? Estoy sintiendo esto. Me dijo: tienes ansiedad. Dije: ¿cómo? ¿En serio? Sí, no tienes nada, o sea, no debes darte nada, pero te voy a dar esto por lo que dices que el colesterol puede ser alto, ¿no? Y ya luego entonces sucede que me dio ese tratamiento: pues te va a marear, así que tómatelo en la noche. Me lo tomé en la noche, al día siguiente, lunes, para trabajar, ay, mareado, ¿no? Mareado todo el día. Dije: bueno, ese es el efecto de la pastilla. Pero y con sensación en las piernas de adormecimiento, o sea, adormecimiento aquí y acá, y mareado. O sea, imagínense la mezcla, ¿no? O sea, me costaba trabajo caminar, me costaba trabajo pues mantenerme ecuánime, y pues fui a trabajar. Resulta que ya luego en la tarde pues ya llegó un tratamiento que me había mencionado un doctor, un nutriólogo que vi ese sábado. Y bueno, al final pues no sabía qué tenía, y ya me estaba como que inquietando. ¿Por qué? Porque en la noche que venía de trabajar se me hizo oscuro, me ganó la tarde, y sentía con cada luz que venía en el contraflujo. Yo trabajo en el parque, cada luz que venía en el contraflujo, pues sentía que me estrellaba con el coche que estaba enfrente de mí, o sea, con el que venía enfrente en sentido contrario, sentía que me estrellaba con cada uno de ellos. Entonces me puse a exaltar al Señor, a alabarle, a clamarle, y pues esa tarde junté a mi familia, les dije: ¿saben qué? Ya sé lo que pasa. El Señor está hablando conmigo, Él quiere que nos metamos más con el Señor. Necesitamos meternos más con el Señor. Y no se confunda, hermano, o sea, no estaba en pecado, no estaba haciendo cosas que no debía haber hecho, ¿no? Simplemente estaba teniendo una relación light con el Señor, muy light, ¿sí? Sí oraba, sí servía, sí hacía lo que tenía que hacer, sí escuchaba palabras, sí me metía en la palabra, pero mi profunda relación con el Señor no existía, como todo haciéndolo de manera mecánica, automática. Una vez yo le dije a un vecino que tenemos al lado, de hace muchos años que lo conocimos: ¿y qué tal el día? ¿Cómo le va? No, pues para mí todos los días son iguales. No, pero ¿cómo? ¿Cómo van a ser todos los días iguales? Y ya estuvimos hablando un rato. Pero me quedó mucho en la mente esto: para mí todos los días son iguales, ¿no? Y luego muchas veces eso sucede. Aquí estamos, aquí servimos, aquí exaltamos al Señor, nos conectamos, pero ¿qué tan profundo lo hacemos? ¿Qué tan profundo es nuestro sentir hacia el Señor? ¿Ya lo hacemos de una manera automática? Nos levantamos. Le decía a mi esposa que sí oraba, pero o sea, como que nada más oraba, no sé si me da a entender, ¿no? Como todos nosotros lo hemos hecho o lo hacemos. Y es por eso que
yo hoy no sabía exactamente cómo comenzar esta plática. Le decía, Señor, ¿qué hago? Esto lo quiero decir, pero lo quiero decir al final. ¿Por qué? Porque va mucho de la mano con lo que escuchamos de parte de la hermana, el vivir apasionados, ¿sí? Entonces, dije, pero esto lo tengo que decir al final. Pero la verdad no sabía cómo empezar. Pero ya el Señor fue como que armando las ideas y externando esta palabra, y ¿sabes qué? Así como estoy tratando contigo, necesito tratar con cada uno, ¿sí? Entonces, hermanos, luego, siguiendo con la historia, lunes, martes, miércoles, mareado, todo el tiempo mareado, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que salir a caminar, moverte. Para esto, 2 semanas atrás, en los primeros diagnósticos, no, en los segundos diagnósticos que me hicieron de sangre, restringí toda mi mala alimentación, por ejemplo, pero mi mala alimentación se reducía a comer galletas en el trabajo. Eso era mi mala alimentación, de verdad. O sea, comía bien en la casa, en el trabajo, o sea, me cuido que como, pero ahí me descuidaba. Entonces dije, bueno, me estoy descuidando ahí. Por esto me dan estos niveles. Entonces, imagínense, hermano. Entonces, vuelvo a decir, ya no somos tan jóvenes como antes, ¿no? O sea, ya cualquier cosa, por ahí escuché una vez que ya cuando vamos avanzando de edad, aún dormidos nos lesionamos, ¿no? Entonces, pues sí, ya no sé, a lo mejor sí, ya me pasó o nos va a pasar, no lo sé. Pero el punto es que llegué el jueves, ya había hecho una cita con el especialista, el internista, ya el top digamos, de las especialidades. Y ahí en mi trabajo me habían dicho, es que tienes que ir con un angiólogo, que tienes problemas de circulación. Y ya me dijeron un choro, ¿no? Ya total que fui aquí localmente a este especialista, me escuchó, me revisó, ¿sabes qué? No hay nada, nada se está relacionado con lo que tú me dices que tienes. O sea, rompecabezas por todos lados, no hay nada concreto. Me agarró un ultrasonido, un aparato de ultrasonido, me checó todo, lo veo todo perfecto, ¿sí? Estás tantito altito, pero eso no tiene gran cosa, no tienes nada. Pero esta sensación de las piernas, esta sensación de la cabeza, haz ejercicio. Pero haz ejercicio. Entonces, pues bueno, continué haciendo más actividad física y me seguía sintiendo mareado, ¿no? Pero dentro de todo esto, el aprendizaje que Dios había estado, porque obviamente hablo del tema físico, pero también está la parte espiritual. Entonces, esta parte espiritual, el Señor me había pues hablado fuertemente, ¿no? Entonces, de esa semana, ese fin de semana que pasó, pues ya una intimidad profunda con el Señor todos los días. O sea, no me malentienda, de verdad que no me malentienda, no estaba en pecado, no estaba haciendo cosas que no debía. Inclusive mi comunicación con Dios era, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer esto en el día. Así, ¿no? Como todos nosotros, ¿no? Nos comunicamos con nuestro Señor, ¿no? Pero no, dijo, necesito más, tú necesitas más. Y el Señor fue tratando, y el miércoles bueno, llegué el jueves, pero me salté el miércoles aquí cuando comenzó esa plática, wow, o sea, sentí un oasis en mi corazón, como esa esponja que se pone en el agua toda seca, absorbe así. Entonces dije, dame más, Señor, dame más. Fue que pasó, le dije, hicimos el switch, ¿no? Entonces, viernes, sábado, mareado, molestias. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Qué ocurre entonces? Domingo, nuevo oasis. Espero que no me malentienda, o sea, mi oasis y mi reconfort se ha mantenido todos los días con esta nueva intimidad que redescubrí con el Señor, pero escuchar su palabra en este lugar es un oasis. ¿Quién está conmigo? ¿Sí? Entonces, y ya ayer fui con mi doctora, hoy es miércoles, el lunes fui con mi doctora de cabecera y le expliqué todo mi rollo. Fue más tiempo, ella cobra por minutos, así que no me excedí tanto. Entonces, resulta que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar algo para el mareo. Porque dije, sí, es que cuando estoy enfermo de la garganta, me dan para que me cure la garganta, pero también me dan para los síntomas, el dolor y todo eso. Pero aquí no tengo nada, no he tomado nada para los síntomas. Te voy a dar algo para que tomes para los síntomas. Y ya me dio algo para eso y ya me sentí mucho mejor físicamente. Porque
desde entonces, desde días atrás, mi espíritu ha sido fortalecido grandemente en el Señor. Y entonces le decía al Señor, Señor, ¿me confirmas tu palabra que vamos a trabajar en el miércoles? Y el Señor decía, sí, ¿sí? Yo quiero que todo el mundo aprenda cómo nos ve Dios y cómo debemos ver a los demás. ¿Sí me explico? Todo esto va relacionado con vivir apasionados. Esta lección que el Señor ha dejado caer en mí, o por lo tanto yo como cabeza de familia, sacerdote de mi hogar que Dios me ha puesto, también estoy dirigiendo en ese camino a mis hijos, a mi esposa y a mis hijos, ¿sí? Entonces, yo entiendo este mensaje, agradezco al Señor por este tratamiento que Él me ha dado. Créame, no pensé que fuera así, o sea, digo, tan grueso fue que tuve tanto miedo, o sea, pero hijo de Dios, tener miedo, pues sí, hermanos, ¿sí? Pero gracias a Dios que Él no ha soltado a su pobre hijo y ha mantenido esa ecuanimidad en estar direccionado en su presencia y en vivir para su gloria. Entonces, hoy lo entiendo más que nunca, hermanos, de verdad, más que nunca, y es mi oración que el Señor trate con ustedes, no de la misma manera, porque no se la recomiendo a nadie, pero que el Señor hable a sus corazones y siga hablando a los nuestros. De verdad, hermanos, ya me lo ha escuchado decir muchas veces, inclusive nuestro pastor siempre me lo recuerda cuando luego platicamos del tema, es que tú has dicho que la iglesia se va a ir depurando, y sí es cierto, estamos en los últimos tiempos. Nuestra obligación como hijos de Dios es vivir al máximo para la honra de Dios. Aprovechar todo el tiempo las oportunidades que Dios nos da día con día. Ser agradecido es fundamental. Rendirle a Él la gloria y la honra es súper necesario. Y tomar el lugar que nos corresponde. Y bueno, yo sé que el Señor en este breve testimonio definitivamente ha hablado. ¿Por qué? Porque pasaba lo que a Éfeso. ¿Sí se acuerdan lo que pasaba en Éfeso? O sea, haces todo esto, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y luego ese amor luego no lo podemos como que digerir hasta el momento en que nos toca que Dios trate con nosotros. Y hoy, hermanos, la invitación, adelantándome a la palabra que vamos a ver, es vivamos apasionados, vivamos para la gloria de Dios todos los días. Y Él es nuestro alto refugio todos los días. Y bueno, ya me conoce, voy a estar mencionando algunos versículos, van a estar, gracias a Dios, ahí están las pantallas, ese es el título. ¿Cómo te ve Dios y cómo debemos ver a los demás? ¿Sí? ¿Va muy de la mano con vivir apasionados? Claro que sí, porque para poder nosotros hacer la obra que Él nos ha puesto en este lugar, tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, tanto a nosotros mismos, como nos ve Dios, como ver a los demás. Y bueno, dice Mateo 6, 22, 23, dice Jesucristo hablando, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. El ojo es la lámpara, hermanos. Y bueno, muchas veces nosotros a lo mejor vemos el mundo de una manera tan diferente como la ven los demás o el que está a tu lado. Sí, el que está a tu lado la ve diferente de que tú la ves. ¿Cómo es eso? Cada quien tiene situaciones diferentes, situaciones particulares y nosotros vemos el mundo de la manera en que obra nuestro sentir y nuestro corazón para poderlo visualizar. Muchas veces a los que usan lentes o los que les ha gustado la optometría o por ejemplo, inclusive la astronomía, ver de lejos con aparatos, conocen lo de las lentes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Conocen lo de las lentes. Entonces, muchas veces
cuando nos ponemos el lente equivocado, vemos borroso. Pero cuando empezamos a ponernos los lentes adecuados, vemos como debe de ser. Yo a ustedes ahorita los veo borrosos, ¿sí? Pero ya vamos a corregir después eso. El punto es que nosotros vemos nuestra realidad como es nuestra experiencia. Como ha sido tu andar a vivir, es como tú ves la realidad. Y quiero hoy decirte, hermanos, que el único que ve la realidad tal cual es Dios. Y es la intención de esta tarde de poder aprender cómo Dios ve, cómo Dios nos ve a nosotros y cómo ve a los demás. Muchas veces en la vida nos comportamos como nos ha acontecido, de acuerdo a las reacciones que hemos tenido. Por ejemplo, muchas veces la gente que ha experimentado fracasos se siente fracasada, ve la vida de fracaso en fracaso. Aquella gente a la que le han hecho en algo, se ve a sí mismo como víctima de por qué pasó esto, por qué aquello, ¿no? Y muchas veces aquellas actividades que nosotros hemos querido emprender y no hemos podido lograr, las vemos como obstáculos. Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros hacemos caso, antes que a Dios, a algo llamado el espejo social. ¿Sabe qué es el espejo social? ¿No? El espejo social se llama así a cómo la gente te ve, cómo la gente te ve a ti y por lo tanto tú ves ese reflejo de la gente que te ve a ti. Entonces, tú ves a una persona que te ve de una manera y ves a otro que te ve de la misma manera, entonces tú empiezas a creer esa manera en que te ven. Es como, por ejemplo, la casa de los espejos. ¿Se acuerdan que en las ferias había eso? A lo mejor todavía, si aquí ya me acuerdo si en la feria que está aquí en San José hay. La casa de los espejos es espejos con diferentes formas y que cuando uno se mira se ve diferente, o sea, uno se puede ver chaparrito, ancho, largo, estrecho, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, así es. Muchas veces en la vida nosotros andamos viendo a través de un espejo, de un espejo social y vemos imágenes distorsionadas de nosotros mismos, lo que las personas nos reflejan. ¿Por qué? Porque le hacemos más caso a lo que la persona ve de nosotros a lo que Dios ve en nosotros. Y aquí hay un ejemplo muy claro, es un caso real. Es una persona que se llamó Víctor Serebryatov. No sé si algunos de ustedes lo llegó a escuchar alguna vez. ¿Nadie? Qué bueno, porque sí puedo decir quién fue. Víctor Serebryatov fue una persona que ya no está aquí, pero que esta persona, cuando estaba estudiando en la preparatoria, sus maestros le dijeron: ¿sabes qué, Víctor? Veo que tú nomás no la haces, no la giras. Eres, en resumen, tonto. O sea, yo te sugiero mejor que en lugar de seguir estudiando, te metas a trabajar, sé productivo para la sociedad, en lugar de ser una carga para nosotros, ¿no? Entonces, Víctor Serebryatov creyó el espejo social y se salió de la escuela. Y estuvo haciendo trabajos de madera, le gustaba hacer cosas de carpintería, y haciendo trabajitos de aquí por allá y medio pasándola. Pero a los 26 años, cuando intentó entrar al ejército, pues le tuvieron que hacer pruebas. Y entre esas pruebas había una de coeficiente intelectual. Entonces le hicieron esta prueba a este personaje y resultó que este señor tenía uno de los coeficientes más altos en la historia que se han tenido registro, ¿no? Entonces lo sentaron y dijeron: ¿sabes qué, Víctor? Tu coeficiente es de 160. Una persona normal es de 100. Los más avispados, 110, 120. Ya para ser un genio te catalogan en 140, tú tienes 160. Entonces, desde ese momento, este personaje cambió todo su perspectiva de lo que para él durante tantos años había sido mirarse en el espejo. Veía cuando se levantaba una persona tonta, que no servía para nada, y empezó a actuar como un genio. Y entonces desarrolló muchas patentes
de cosas de madera y otras habilidades, escribió muchos libros. Inclusive, él entró a una organización que se llama Men's International, cuyo único requisito es que tu IQ sea de 140 hacia arriba. Entonces, él es presidente honorario de este instituto y él desarrolló todos los test de IQ con los que se evalúan en todo el mundo, o la mayoría de todo el mundo. Y entonces, él creyó ahora a esta imagen, a este espejo social. Pero se da cuenta, hermanos, ¿qué hemos creído nosotros? ¿Cuánto hemos creído de la sociedad, de cómo nos ve? Ahí va el Pericles. Pues, ¿quién es el Pericles? No, pues tú, ¿no? O el, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? O el garganta de lata, ¿no? ¿Por qué garganta de lata? ¿No? Entonces, son cosas que uno mismo va apropiándose equivocadamente, ¿sí? Como a este personaje. Le dijeron, eres tonto, pero resultó que era uno de los más genios que han pisado la faz, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan 8, 31, 32? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, hemos escuchado tantas veces este versículo, tantas veces, ¿sí está de acuerdo? Y este versículo lo podemos aplicar para muchas cosas. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver 4 puntos en los cuales podemos ver cómo Dios nos ve a nosotros. Y el primero que está ahí enlistado es: Dios te ve y te acepta tal y como eres. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Para empezar, hermanos, la Biblia dice que tú y yo somos aceptados por Dios. ¿Se da cuenta, hermano, de esta afirmación tan rotunda? Usted y yo somos aceptados por Dios. Muchas veces, hermanos, desde lo más profundo de nuestro corazón nos sentimos rechazados. Nos sentimos rechazados por las personas que consideramos importantes en nuestra vida. Muchas veces hay gente que se siente rechazada por sus padres, por sus hermanos, por amigos, o inclusive por alguna intención relacional o más allá de amistad que un hombre puede tener hacia una mujer, o una mujer hacia un hombre, ¿no? Y estos rechazos crean heridas profundas en nuestro corazón. Y la mayoría de la gente se pasa la vida tratando de evitar ser rechazado. ¿A quién le gusta ser rechazado? A nadie. Entonces, todos nosotros, cuando vemos que hay cierta adversación hacia nuestra persona, pues preferimos como que guardar distancia, ¿no? Para evitarnos algún sentimiento de dolor o de frustración en nuestra vida. Y es que muchos de nosotros, todos los seres humanos, necesitamos sentirnos aceptados. La gente en el mundo anhela sentirse aceptada de una u otra manera. Si no, ¿por qué cree que la gente se acerca a grupos, quiere pertenecer a algún lugar, quiere pertenecer a algo que los identifique como parte de? Ahorita me viene a la cabeza luego esos grupos de motociclistas, ¿no? Que andan en los caminos. Bueno, aquí no es muy común, aquí solo andan para delinquir, pero en Estados Unidos andan y son como que recorren los pueblos y todo eso, y traen sus chamarras y sus gorras y todo eso, ¿no? O sea, como que quieren pertenecer a algo, ¿no? Y aquí lo que nosotros hacemos, o la gente que no conoce al Señor, y estoy seguro que todos asentirán conmigo, para sentirnos aceptados, hacemos un montón de tonterías en nuestra vida. Muchas veces empezamos a fumar. Oye, ¿sabes qué? Mira, pruébalo. No, pruébalo. Bueno, todo el mundo bueno, sí, yo también. Empezamos a beber, empezamos a experimentar otras cosas que nos trastornan, empezamos a tener relaciones sexuales pues fuera del matrimonio, etcétera, ¿sí?
y todo lo decimos y lo hacemos para sentirnos aceptados. Y aquí empieza a generarse un mito, y este mito comprende de que si nosotros hacemos las cosas que todos los demás hacen y practican, vamos a ser aceptados. Pero la realidad, hermanos, es que lo que está comprobando es nuestra inmadurez. ¿Por qué? Porque la persona que te está pidiendo que hagas algo que al principio tú no quieres hacer, es porque también es una persona inmadura, que busca el que todas las personas sean como esta, ¿no? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de una persona madura? ¿Se acuerdan cuando habla el Señor en Gálatas 5:22 acerca del fruto del Espíritu? ¿Sí? Es una persona que es paciente, amorosa, humilde, bondadosa, mansa, ¿sí? Esta es una persona madura. ¿Por qué? Porque una persona madura no va a actuar como una persona que no tiene esa madurez. Muchas veces cuando nosotros estamos afianzados en el Señor y de alguna manera el Señor ha obrado en nuestras vidas dándonos esta madurez, podemos ver que se acercan a nosotros o algo por el estilo y nos invitan a algo, ¿no? Entonces tú tienes la capacidad, por la madurez que el Señor ha puesto en tu corazón, de poder decir, ¿sabes qué? No, ahorita no es necesario para mí, yo no ocupo esto, muchas gracias, ¿no? Pero no te molestas con esa persona que te está invitando, simplemente lo entiendes porque es una persona inmadura. Es como, por ejemplo, una persona que es ciega y se tropieza y rompe algo. ¿Te vas a enojar por eso? No, pero con una persona inmadura, que tú sabes que es inmadura porque tú eres maduro, entonces entiendes que debe haber una madurez y tú estás ahí para poder ser partícipe y poder ayudar a aquellos que están pasando por esa inmadurez en sus vidas y hacen un desastre completo en sus relaciones personales, en su familia y todo lo demás. Si no, veamos nuestro ejemplo perfecto, que es Jesús. Jesús fue perfecto, ¿está de acuerdo? ¿Y qué pasó? Fue rechazado por ser perfecto, ¿sí? La gran mayoría lo rechazó, unos cuantos lo aceptaron y lo recibieron, pero la gran mayoría lo rechazó y lo crucificó. Y lo cual significa, hermanos, que no importa cómo le hagas o qué sea lo que tengas que hacer, no se va a poder complacer a todos, ¿sí? Y a lo mejor me voy a hablar muy estricto, voy a escucharme muy directo, muy estricto en este pensamiento, pero es imposible darle gusto a todo el mundo. Inclusive Dios no lo puede hacer. Si no piense esto. ¿Qué pasó el año pasado cuando terminó la sequía? ¿Se acuerdan que estuvimos en sequía? Año y medio sin llover. De repente llueve. Señor, muchas gracias porque está empezando a llover. Y wow, todos, gracias, Señor. Pero nada más no dejó de llover. Y ahora que decíamos, ay, ¿por qué está lloviendo tanto, Señor? No, ya párale, Señor, párale, por favor, ¿no? O sea, no se puede tener contenta la gente, y mucho menos nosotros. Entonces, pero ¿sabe, hermanos, por qué Dios puso esa necesidad de ser aceptados? Por eso muchas veces nos acercamos, o la gente que no conoce al Señor se acerca a esos grupos para sentirse parte y bueno, ya escuchamos qué sucede, ¿no? Pero ¿sabe por qué ¿sabe por qué Dios puso esa necesidad de sentirnos aceptados? Porque Dios puso esa necesidad de sentirlo a Él, de buscarlo a Él, de sentirnos que somos aceptables solamente en Cristo. Dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto significa, hermanos, que aún antes de que nosotros conociéramos a Cristo, ya habíamos sido aceptados por Él. Y Él había estado dispuesto a aceptarte y recibirte como su hijo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por su amor, ¿sí? Hemos pasado de muerte a vida y
Y esta vida es la que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. No sé si les parezca curioso, pero ¿ha visto películas que hablan del cielo? Películas del mundo que hablan del cielo. Es muy curioso cómo representa el mundo cuando uno va al cielo. Cuando uno va al cielo siendo una película del mundo, ¿qué pasa? Está haciendo fila. ¿Sí ha visto? Están en las puertas del paraíso, formados esperando entrar. Pero la Biblia dice, hermanos, que cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, tú ya estás siendo parte como hijo de Dios. Las puertas del cielo están abiertas para ti como su hijo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces no hay filas, hermanos. No tenemos que estar esperando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ya te aceptó a ti. Muchas veces nosotros, aún siendo cristianos, nos sentimos culpables y no logramos asimilar completamente esto. Por eso le decía que Dios estuvo tratando muy profundamente conmigo, pero el tema es que nosotros tenemos que tener conscientes que Dios ya nos aceptó a nosotros como sus hijos. Y hermanos, esto es algo muy importante porque muchos vienen arrastrando traumas de no haber sido aceptados. Hay adultos, y podría atreverme que en este lugar también hay esos adultos, y espero que equivocarme, de que no se sintieron aceptados por sus padres, que hicieron lo que hicieron, ¿cómo se dice? Circo, maroma y teatro para ser aceptados por sus padres y jamás fueron aceptados. Pero hoy, hermano, en la realidad que tenemos en la palabra de Dios, podemos ver que realmente si tú no tuviste esa aceptación por tus padres hoy que eres adulto, no fue tu culpa, hermano. Fue la inmadurez de tus padres los que ocasionaron eso. Pero hoy estás aquí, hermano, con esa nueva oportunidad porque Dios te ha aceptado como su hijo. ¡Wow! O sea, qué privilegio, hermanos, de verdad. Y Dios nos creó, hermanos, para que mutuamente nos apoyáramos, nos amemos unos a otros. Y ese es el objetivo de este lugar, hermanos, fortalecernos unos a otros, amarnos. Y la única aceptación que nosotros tenemos que esperar recibir es la de Dios. Y dice en Efesios 1, 4, 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, ella te había visualizado a ti como su hijo. Él te ama con un amor inimaginable y lo vamos a ver ahorita en los siguientes puntos. Y al único que tenemos que preocuparnos por recibir su aceptación es Dios, y Él ya nos aceptó. Entonces no tenemos por qué preocuparnos o esperar que alguien más nos pueda recibir. Chicos, mantengan esto en su corazón, porque un día van a salir, la mayoría que yo veo aquí son de Grafé, gracias a Dios, pero un día van a salir de Grafé y van a salir al mundo, y el mundo, siempre le digo a mis hijos esto, que Dios ha permitido que nos podamos preparar aquí, porque lo que edificamos en la casa, en la escuela se vuelve a fortalecer, y no es esa constante lucha que tienen muchos padres que quieren que sus hijos tengan buenos valores en casa, pero en la escuela se los tiran, ¿sí? Entonces, cuando ya lleguen a la universidad, a la preparatoria, a la universidad, van a estar firmes, sujetos, y no van a tener que estar buscando la aceptación de nadie, porque al contrario, van a demostrar que son luz radiante y reflejan el rostro de Dios. Y eso es algo muy padre, hermano. Como padre, en lo personal, yo siento esa gran bendición, esa gran tranquilidad, porque sé que pues es un camino que tenemos que andar y muchas veces no es fácil, pero el premio es, y la promesa es grande. Y bueno, número Dios te ve como lo más valioso de su creación, ¿sí? Ahí está el segundo punto. Y bueno, todo el universo, como sabemos, fue creado por Dios.
Y hay cosas hermosas y maravillosas de parte de Dios en esta tierra. Y a la luz de la palabra de Dios, nosotros sabemos que lo más valioso para Dios somos nosotros. Amén. Dite a ti mismo, yo soy lo más valioso de parte de Dios. Dios ha hecho eso en tu corazón, desea hacerlo, ¿sí? Y bueno, esto va a empezar, hermanos, a darse y va a fructificar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón cuando empiezas a verte como Dios te ve, lo más valioso de su creación. Y bueno, muchas veces en el mundo vemos que la gente tiene muchas cosas, que la gente con cierta apariencia física se le abren las puertas y a otros no. Traducido, los más guapos tienen mejores empleos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero tú, hermano, tú eres hermoso ante los ojos de Dios, ¿sí? Y ¿sabe realmente qué es lo que le da valor a nuestra vida? No es lo que poseemos, no es nuestra apariencia física, como decíamos. Lo que le da valor a nuestra vida es quién te hizo, ¿sí? Fuiste tú creado como obra maestra de parte de Dios. Los que son de mi vuelo y más grandes, ¿sí han escuchado hablar las figuras de porcelana de Lladró? Por favor, que alguien. Bueno, ok. Las figuras de porcelana de Lladró es una porcelana finísima, pero finísima, ¿sí? O sea, muchas veces nuestras mamás les gustaba comprar figurillas, ahora ya es más resina, ¿no? Porque es más barata, pero anteriormente se compraban de porcelana, ¿sí? Y la porcelana pues estaba trabajada y se veía bonita, pero en específico esta casa de Lladró se distingue porque es una casa española que hace un detalle impresionante en sus obras de porcelana. O sea, parece un realismo tal que por eso son carísimas. Y bueno, no traje ninguna imagen, y bueno, creo que no hay internet, pero una figura de porcelana estándar puede costar entre 200 y 300 pesos, 400 pesos si no regateamos bien, pero una figura de Lladró vale miles de pesos. Y tengo el dato de una figura y no traje la imagen, perdón, pero hay un guerrero azteca, por favor búsquelo, figura de Lladró, guerrero azteca, ¿sí? En internet. Vale 400,000 pesos. ¿Y por qué distingue ese valor, esa figura, a una porcelana normal? ¿Por quién la hizo? Y la casa de Lladró siempre se ha identificado por ser los maestros en el detalle de la porcelana, por eso su valor. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice primera de Juan 4:4? Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Él es nuestro dueño y eso nos da a nosotros un valor incalculable. Y muchas veces, hermanos, luego nosotros determinamos el valor de las cosas, de cuánto estamos dispuestos a pagar por ellas. Yo sé que luego hemos tenido alguna propiedad o algún carro o algo así, y pues no, ¿sabes qué? Me costó, voy a decir una cifra, me costó 50, lo voy a vender en 100 porque ya le metí algo. Oye, está muy caro, no, pues 100, es lo que vale para mí. Y no nos bajamos, ¿no? A menos que tengan necesidad y lo dejen 50, ¿sí? Pero bueno, es cuánto estás tú dispuesto a pagar por eso. Y la gente, ¿cuánto está dispuesta a pagar por eso? Dice primera de Pedro 1:18-19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, el rescate más caro que se ha pagado en la historia del mundo fue pagado por ti y por mí, a través de la sangre de Cristo. Nosotros, hermanos, fuimos aceptados por Dios y somos invaluables también por Él. Y el número 3 es, Dios te ve como alguien capaz. Entonces, somos valiosos y Dios nos ha dado la oportunidad de ser aceptados como somos, y ahora también
Dios te ve como alguien capaz. ¿Sí? Y Dios sabe, hermanos, que nosotros tenemos toda la capacidad que necesitamos para desarrollarnos día con día. Y esto muchas veces va de la mano con algo llamado autoimagen o autoestima. ¿Sí le suena familiar el término? ¿Cuántos de nosotros, sin Cristo, cómo era nuestra autoestima? ¿Sí? Por los suelos, o vuelvo a decir, o solo conmigo. No, hermanos, o sea, y como ya vimos, creíamos al espejo social, ¿sí? Es que el chanclas, es que el, no sé, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Y creíamos a eso. Y por lo tanto nuestra autoestima también se veía deteriorada por este error en nuestra propia autoimagen, en nuestra autoestima. Pero ¿sabe también por qué esto se veía afectado? Porque nos gustaba compararnos. Estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos comparado muchas veces con alguien más. Pero aquí, hermanos, no es una comparación justa. ¿Por qué? Porque Dios le dio cualidades excepcionales a esa persona con la que te estás comparando, pero también te dio cualidades excepcionales a ti. Y bueno, nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestro desempeño no viene de nosotros. ¿Sabe de quién viene? De Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 3, 5, 6? Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y hermanos, aquí Pablo está hablando esto. Pablo, quien fundó muchísimas iglesias. Y si nos comparamos con Pablo, cosa que no tenemos que hacer, porque Pablo fue Pablo y nosotros somos nosotros. Entonces, cada uno, Dios nos dio capacidades diferentes y únicas y excepcionales para lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios te ha puesto a ti para algo. Que ya lo descubriste, gloria a Dios, trabaja para la obra del Señor en eso. Que no lo has descubierto, hermano, ponte a orar. Descúbrelo, busca, platica con el Señor, ponte a trabajar, ¿sí? Y el Señor va a poner en tu corazón y vas a encontrar para lo que fuiste creado en el cuerpo de Cristo. Acuérdense, hermanos, que todos tenemos diferentes dones, ¿cierto? Pero nuestros dones trabajan para un solo cuerpo. Y si comparamos lo que hace el de la alabanza que se ve en cada servicio con el que está allá atrás en la puerta, o con el que luego está en los baños, o con el que está acomodando, o con el que está dando codazos, no, hermano, o sea, todos somos únicos. Iba a decir eso. A lo mejor tu habilidad, hermano, es dar codazo cuando están predicando, ¿sí? Mira, es para ti. Pero realmente te está hablando a ti, ¿sí? No al que le estás dando el codazo. Entonces, hermanos, todos fuimos creados para trabajar de acuerdo a un plan. Nuestra chamba, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es ejercitar nuestros dones y ponerlos a trabajar. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo en 1 Timoteo 1:6, le decía que avivara el fuego del don que Dios había puesto en sus manos. Y al hacer esto, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo capaces que somos. Te vas a sorprender, hermanos, de verdad, te vas a sorprender. Porque esa capacidad que Dios puso en ti, solo la puso en ti, en nadie más. Y es precisamente eso, hermanos, que nosotros tenemos que creer que Dios nos ha dado toda la capacidad necesaria, nos ha hecho partícipes de su historia. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, hermanos, hasta ahorita lo que hemos visto, ¿te das cuenta cuánto muchas veces hemos estado equivocados al creer al espejo social? Yo creo que el Señor está hablando realmente a nuestro corazón. Y el cuarto punto, hermanos, es que Dios te ve como alguien digno de ser amado. Dice Juan 3:16, porque tanto amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fíjese, hermanos, que este versículo no dice, por tanto amó Dios a la gente más bonita, a la gente famosa, a la gente exitosa, a la gente inteligente, ni siquiera dice a la gente obediente, sino dice, tanto amó Dios al mundo, y eso nos incluye a usted y a mí, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos ha llamado, tenemos que responder a ese llamado en virtud de poder trabajar para la obra del Señor. Y muchas veces, también en esta parte nos hemos equivocado varias veces, incontables diría yo, porque primero que nada debemos nosotros de entender que el amor de Dios nunca cambia. Dios es el mismo hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Dice Isaías 54:10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y como seres humanos, nuestro problema es que hemos estado tan arraigados al amor humano. El amor humano, el principal problema es que es inestable, es voluntarioso, ¿sí? Ama por interés, ama por conveniencia. Y muchas veces ese arraigo es el que genera un estorbo para entender que Dios te ve como alguien de ser digno, de ser amado por Él. Dice Salmo 136:1, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura por siempre. Dios te ha amado desde la concepción del mundo, hermanos, ¿sí? Dios ya te tenía presente a ti y a mí. Y desafortunadamente cuando no creemos a Dios, hacemos un desbarajuste completo de nuestras vidas. Y muchas veces resultamos que pues estamos sufriendo, estamos avergonzados, estamos pues padeciendo muchas cosas que podemos evitarnos claramente. Muchas veces nosotros queremos, como decíamos, tener la aceptación de las personas que más nos importan, ¿no? Cuando somos niños, ¿quiénes son los más importantes en nuestra vida? Nuestros padres. Y cuando crecemos, ¿quiénes toman ese lugar de nuestros padres en la adolescencia? Nuestros amigos. Para nosotros, como adolescentes, nuestros amigos, su pensamiento, su opinión es muy importante, ¿sí? Cuando éramos niños, la opinión de nuestros padres era importantísima, pero cuando crecemos, ok, nuestros padres siguen estando ahí, gracias, pero ¿sabes qué? Mis amigos. Pero ¿qué pasa cuando vamos avanzando en edad? Ahora, ¿quién es la más importante, la opinión más importante? Pues por aquello que tengamos un sentimiento afectivo, cuando un hombre busca a una mujer o cuando una mujer busca a un hombre, ¿sí? Entonces, ¿se da cuenta cómo el amor va cambiando? Y en cambio, ¿cómo Dios se mantiene constante siempre? Hermanos, hoy tenemos que hacer a Cristo lo más importante en nuestra vida, para que podamos nosotros entender cómo Dios nos ve a nosotros, como únicos, con ese amor inefable que no acaba nunca. Y solo así, hermanos, vamos a poder tener y vivir una vida
apasionada por el Señor. ¿Por qué? Porque no hay ningún reflejo que subestime este pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos sintonizados con Dios. Y cuán importante es, hermanos, ver cómo Dios nos ve a nosotros, con ese amor. Porque solo así podemos entender ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas y para lo cual nosotros hemos sido puestos. Mateo 22, 37, 39 es un pasaje muy conocido. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, hoy hemos escuchado cómo Dios nos ve a nosotros, pero también Dios quiere que también aprendamos a ver a otros como Dios los ve a ellos. Y no me voy a entretener ya mucho porque también ya el tiempo se está por agotar, pero vayamos todos, por favor. Ahora sí, les voy a pedir que vayamos todos a Lucas, capítulo 13. Oiga, hermano, léalo. No, vayamos todos a verlo. Lucas 13, del 10 al 16. Dice, ¿cómo dice el título de su escritura? Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, él es libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí vamos a aprender algo muy particular de la mano de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él ve a los demás. ¿Sí? Aquí podemos ver rápidamente, hermanos, que lo que tenemos que hacer nosotros es ver a nuestro alrededor. ¿Qué pasaba? Las sinagogas, hermanos, no eran el templo, ¿sí? Eran un lugar de reunión, como literalmente su nombre lo dice, y fueron establecidas precisamente para tener ese acercamiento. Y el orden que tenían en las sinagogas es que los hombres estaban al frente, las mujeres atrás, los niños y más atrás los visitantes o los extranjeros, ¿sí? Entonces, literalmente, el que estaba enfrente era el que tenía la palabra, y en este caso, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús rodeado, no sé, la sinagoga, imagínense la sinagoga, rodeado de gente en ese orden, esperando que Jesús dijera algo. ¿Y qué hace Jesús? Ve alrededor. Ve alrededor de lo que está ahí, la concurrencia en la sinagoga. ¿Y qué ve? Ve a una mujer que durante 18 años había sido atormentada por una enfermedad. Lo que menos esperaba la mujer era ser literalmente puesta delante y exhibida, ¿sí? Porque recuérdese, las mujeres ocupaban un lugar atrás de los hombres, pero prácticamente no tenían ninguna voz ni voto, y más las personas que estaban enfermas. Los judíos eran
muy estrictos. ¿Qué pasaba con las personas que tenían alguna enfermedad como la lepra? Pues los excluían, ¿sí? Y los apartaban y la gente creaba sus propias ciudades, villitas y su propia economía y hacía eso. Y así igual ellos consideraban que la gente que estuviera enferma había pecado, había hecho algo en contra de Dios, ¿no? Entonces, y esta mujer ya tenía 18 años en esa enfermedad. Entonces, esta mujer lo que seguramente estaba acostumbrada a pasar desapercibida, que nadie la tomara en cuenta, que nadie pues diera un centavo por ella. 18 años, hermanos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El Señor la trajo al frente. ¿Por qué? Porque Él estaba al frente, estaba enseñando. Entonces la trajo al frente y en ese momento esta mujer se convirtió en el centro de atención. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver la gente a nuestro alrededor. Para ver a los demás como Dios los ve, primeramente tenemos que ver a la gente que está a nuestro alrededor. Y bueno, muchas veces a nosotros nos pasa lo que pasaba aquí en la sinagoga, actuamos de esa manera. Saludamos a alguien, oye, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. ¿Qué tal? Oye, fíjate que estoy pasando. Ay, no, espera. Y pues piensas dentro de ti, oye, espera, no quiero que me cuentes historia, solamente estoy saludando, ¿sí? O sea, que no sabes cómo son las reglas del juego, yo te digo cómo estás, tú me dices bien y yo te digo bien y nos vamos, ¿no? Pero muchas veces no, o sea, muchas veces la gente está esperando que los escuchemos. Tenemos que afinar nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual hacia esa gente que está a nuestro alrededor. Y bueno, como veíamos, esta mujer estaba acostumbrada a pasar desapercibida, pero ¿qué ocurrió con Jesús? El segundo punto es, tenemos que estar dispuestos a tomar el riesgo. Jesús, ¿qué fue lo que hizo por esta mujer? Y lo podemos ver. Y cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó. Vio alrededor y la llamó. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, hermanos, Jesús rompió todo el protocolo que se había establecido en las sinagogas. Primeramente que nada, haciendo pasar a una mujer enfrente, haciéndola visible a todo el mundo y participando en lo que él había pensado o el Padre le había. Porque acuérdense que Jesús no hacía nada sin la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, también tenemos que tomar ese riesgo, ¿sí? No sabemos qué vaya a pasar, pero tenemos que hacernos presente con la gente que necesita de Dios. No ser incógnitos, no pasar en el anonimato. Cristiano agente secreto. No debe de ir, ¿sí? Entonces, y estar apercibido, o sea, oye, escuché que tal persona tiene algún tema. Oye, mira, de verdad no es mi intención estar importunando, ni mucho menos, pero escuché que has tenido alguna dificultad. Y si la persona le nace y está en su corazón, te dirá qué es. Y si no, tómate el riesgo de decir, ¿me permites orar por ti? No conozco tu caso, pero déjame orar por ti. Tenemos que ver a los demás como Dios los ve. Y el tercer punto es que necesitamos acercarnos y tomar acción. No podemos amar a la gente a control remoto. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Puso sus manos sobre ella y enseguida se enderezó. ¿Sí? Hermanos, tú y yo somos portadores de Dios en esta tierra. Somos quien representa a nuestro Señor. Tenemos que ponernos a trabajar. Y a lo mejor muchas veces vamos a encontrar rechazo y eso es normal para la gente que trabaja. Pero si
nunca te has puesto a trabajar, no vas a experimentar eso. No vas a experimentar el gozo que significa ayudar a otros a reencontrar con nuestro Señor. Y no vas a experimentar la satisfacción que significa que te rechacen a ti también. Porque ¿sabe que es un gozo que nos rechacen como hijos de Dios? Si nos rechazan como hijos de Dios, hermano, algo estás haciendo bien. Pero si eres de la incógnita y nadie te dice nada, algo está pasando. No estás haciendo la obra de Dios en esta tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que ponernos a reflexionar. ¿Qué pasó? O podemos imaginarnos qué pasó con esta mujer después. La Biblia no dice qué pasó con esta mujer después. ¿Sí está de acuerdo? Supongamos, llegó a su casa. Caminando sin el encorvamiento que durante tantos años la había atormentado. ¿Y qué fue algo también que le impactó a esta mujer? Dice aquí la palabra de Dios que, y a esta hija de Abraham. ¿Usted sabe quién era Abraham para los judíos? Era el judío más famoso, ¿sí? El padre de la fe. Por todos lados, el Pentateuco habla acerca de lo que Abraham hizo al ser amigo de Dios, ¿sí? Entonces, esta mujer fue distinguida en ese momento por nuestro Señor Jesucristo, llamándola hija de Abraham. Entonces, imagínense, hermano, el sentir en el corazón de esta mujer, obviamente porque Jesús la había sanado, obviamente porque había perdonado sus pecados, pero también la había distinguido, ¿no? Como a ninguna otra persona en ese lugar, en ese momento. Y hermano, nosotros tenemos que accionar, tomar, como dirían, el toro por los cuernos y hacer lo que tenemos que hacer. Dice, la palabra del Señor dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es seguirle, obedecerle y honrar su nombre, ¿sí? Y bueno, ya terminando, tenemos que aprovechar cada oportunidad. Yo no sé, hermano, qué le ha pasado a ustedes, pero luego nos sucede, ¿no? Que el Señor pone algo en tu corazón para alguien en ese momento, en el transporte público, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, lo que sea, y de repente no, como que sí, Señor, claro, te escuché bien, y se va por acá. Y no lo hacemos. Y de repente el Espíritu Santo te vuelve a decir, ¿qué pasó? Desaprovechaste esta oportunidad. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Sí? Y empiezas a decir, ay, sí, debía haber hecho esto, debía haber manejado de esta manera esta situación, debía haberle dicho estas palabras, debía haber hecho estas otras cosas. ¿Sí le ha pasado? O sea, luego, por ejemplo, en el camino, ahí tienes tú algo para darle a alguien que te está pidiendo algo y por algún motivo no se lo das. Y el Espíritu Santo dice, ¿qué pasó? Y agarras y te das la vuelta y ya no está la persona. Y te quedas con ese sentimiento, perdón, Señor, debí haberlo hecho. Cuando tú me dijiste hazlo y no lo hice. Todas esas acciones, hermanos, son como ventanas que se abren y se cierran en un momento. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús no desaprovechaba ninguna oportunidad para hacer lo que el Padre le había indicado que hiciera. ¿Y cómo era visto Jesús? Y mismo Jesús lo dice en Lucas 7:34, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, ¿sí? Y en esta última, hermanos, nos incluye a nosotros. Todos ciertamente hemos hecho lo incorrecto delante de Dios, ¿sí? Y es eso, hermanos, lo que en esta noche Dios ha buscado a través de esta palabra, el hacernos ver
entender y corregir, cómo Él primeramente nos ve y segundo, cómo debemos de ver a los demás como Dios los ve. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay momentos que el Señor pone, están nuestros círculos concéntricos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, los desconocidos, pero también están nuestros enemigos, ¿sí? Dios pone a cada uno de nosotros el momento oportuno para poder hablarles, para poderles compartir, para brindar ese abrazo, ese estrechón de manos, ese confort. Si no, piensa hoy, en este momento, en la persona que Dios te puso a lo largo de estos días, todavía no acaba la semana, la persona que te puso a lo largo de estos días, y también piensa o ten consciente de la persona que te pondrá al finalizar esta semana, para que escuche una palabra de confort de parte de Dios a través de ti. Finalizando, hay una anécdota que un hombre joven escribió que vivía en la ciudad de Nueva York. Ustedes conocen o han visto la ciudad de Nueva York, ¿no? En películas o videos, lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente es muy común el tren en aquella región, ¿sí? Porque conecta diferentes ciudades hacia Manhattan, hacia el centro, hacia Nueva York, ¿no? Entonces, el tren comunica diferentes ciudades que están alrededor. Y bueno, curiosamente pasa lo que a todo el mundo nos pasa cuando vivimos en las grandes ciudades. La gente tiene mucha prisa. Entonces, en esta anécdota, un joven está escribiendo un ensayo y reflexionando esto que le pasó. Y dice que como todos, pues empezó a ver que el tren se acercaba a la estación y empezó a correr. Algo muy común, ¿no? Para poder alcanzar el vagón, ¿no? Y de repente, del vagón, ya que se abre, sale una mujer con un niño cargado de brazos y con un bebé cargado de brazos y jalando o guiando con el hombro a un niño con unos libros de su mochila. Parece que el niño andaba un poquito cargado, ¿no? Entonces, toda la gente entra y sin querer chocan con el niño y se le caen al niño sus útiles, ¿no? Y el niño empieza a llorar y la mamá con el bebé no sabe qué hacer. Entonces este hombre ve que el tren pues ya se está llenando y solo tiene una fracción de segundo para ver qué hacer. Y entonces ve cómo el vagón se cierra y ve cómo los demás se empiezan a mirar y él se acerca al niño y empieza a recoger sus cosas, ¿no? Y el tren se va y cuando termina de recoger sus cosas, el niño que lo estaba mirando con ojos asombrados le dice, ¿eres tú Jesús? Y el Señor menciona en su ensayo que no podía contener las sensaciones en su garganta, ¿no? Que no podía hablar. Y después reflexionando, dijo, ¿cuántas veces me han confundido con Jesús? Y esta reflexión, hermanos, es para nosotros. ¿Hace cuánto que no te confunden con Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente nos confunda? Nos diga, ¿eres Jesús? Y tú le digas, gracias a Dios, que por su buena voluntad me permite compartirte a ti de Jesús, ¿sí? Y es este el mensaje, hermanos. Que el Señor haga su buena voluntad en todos nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias te damos por este día, Señor, por tu bendición y por tu favor a nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que no regresa vacía. Gracias, Señor, por tú hoy hacernos ver tú cómo nos ves y cómo debemos ver a los demás como tú también los ves, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Señor, llévanos con tu bendición, llévanos en paz a nuestro hogar, permítenos descansar, recuperar nuestras fuerzas. Si hay algún tema de salud,
Que seas tú, Señor, bendiciéndonos y ayudándonos a todos nosotros. Gracias, Señor, reconocemos de ti que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, sino por ti, Señor. Y que esto mismo, Señor, sirva para que podamos continuamente vivir agradecidos, vivir apasionados, Señor, por ti, porque sabemos, Señor, que solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Jesús, por ello, porque tú, Señor, hablas a nuestro corazón. Reconocemos nuestra falta de entendimiento y te pedimos discernimiento para poder hacer en nuestro corazón y que implantes tu buena palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén.